Buenas tardes. Les voy a contar unas historias de unas campañas que estuvimos haciendo este último año en México. La primera fue con Greenpeace. Hace un año y medio Greenpeace nos contactó para comunicar un problema grave que es el de la contaminación del agua por razones químicas. Las empresas tiran químicos al agua y querían comunicar la gravedad de un problema. Tenían un estudio científico riguroso que se iba a comunicar de esta forma, de alguna forma un poco literal, y el miedo era que pasara desapercibido, que este problema no le llegara a toda la sociedad, que no se generara un debate, y el pedido fue a un grupo de nuestra agencia de creativos y comunicadores que encontráramos una forma diferente de hacer llegar este mensaje. Lo primero que hicimos fue visitar uno de los lugares más contaminados. Este es el río Santiago, en Jalisco. Todo eso blanco que ven es espuma ácida de metales que tiran a un río que recorre estos dos pueblos que están a las dos márgenes. Y de alguna forma lo que encontramos fue un desastre ecológico. Y conocimos a la gente, nos involucramos, fuimos varios fines de semana a hacer todos los recorridos y espontáneamente lo que vimos es que los locales y la gente que conocimos, que estaban preocupadas por el problema, que no encontraban una solución, nos fueron llevando a hacer recorridos para conocer el lugar donde tiran los residuos, o donde se cayó un chico al agua, o donde hay una persona enferma. Entonces se nos ocurrió, a partir de esos recorridos, construir una agencia de viajes tóxicos. Le llamamos Toxic Tours. Nos llevó 3 meses convencer a Greenpeace de que efectivamente era una buena idea. Obviamente el miedo era que fuera un poco provocativo o que la ironía realmente no sirviera como vehículo efectivo del mensaje. La gente local lo vivió con mucho entusiasmo, sorprendentemente, porque necesitaban ese tipo de ironía para comunicar un mensaje que ya los irritaba mucho. El problema ya venía de hace años y no encontraban una solución. Entonces lo que hicimos fue esta campaña que en 45 segundos les voy a contar un videito que tuvo muchísimo impacto. Today in Mexico, 70% of the rivers are polluted with chemicals. Our challenge was to help Greenpeace raise awareness on the issue. On World Tourism Day, September 27th, we launched Toxic Tours, the first toxic travel agency. Many celebrities practiced and promoted the toxic activities. Snorkelear en petróleo es la neta, no se ve nada. Te lo recomiendo. Muy tóxico el tour. Los peces bien muertos. Se los recomiendo. That day, we took our first tour of the Santiago River, one of the most polluted rivers in Mexico. The story produced such an impact that it went around the world. Toxic Tours, coming soon to your country. De alguna forma lo que hicimos fue, en vez de lanzar un mensaje o un contenido, lo que hicimos fue crear una plataforma que funcionó como un puente entre estas comunidades afectadas y la gente, científicos, estudiantes y los medios de comunicación que pudieron comenzar a hacer estos recorridos. No solamente vinieron los medios de comunicación mexicanos, sino que vinieron medios de otros países del mundo y se generó un puente muy interesante en la que varios actores y celebridades se sumaron haciendo lo mejor que hacen, que es actuar, y de alguna forma convirtiéndose en reales turistas tóxicos. Nosotros organizamos los tours, esos tours continúan hoy, están organizados por las comunidades locales y está bueno porque, por un lado, rediseñamos ese tour, esta es la forma en que se comunica ahora, y lo que construimos fue resiliencia. Les dimos a la comunidad afectada las herramientas para poder interactuar con la gente que viene de visita, contarles del problema, pero también absorber conocimiento de científicos, por ejemplo, expertos en contaminación, expertos en químicos, que les transmiten un conocimiento que los locales no tienen sobre la gravedad del problema. Después de esta campaña se puso una planta de filtrado nueva y tuvo muchísima repercusión, no solo en México, en la tapa de todos los diarios, sino que dio la vuelta al mundo, llegó hasta China, que es el país que tiene los ríos más contaminados. Ella, Sofía, es activista local, y lo que hicimos fue de alguna forma transformar lo que podría haber sido una protesta o una acción confrontativa en un debate. La gente se apropió del mensaje, se puso a hablar sobre el tema, los chicos lo presentaban en la escuela y a Sofía le dio una herramienta muy, muy potente, y a su familia y a su comunidad, para comunicar y para contar esta historia. Si bien no utilizamos tecnología, sí utilizamos tecnologías web, fue un presupuesto de muy, muy bajo costo, todo se hizo por menos de $5.000, pero sí es un proyecto de conectividad, donde establecimos un puente de conectividad que hasta ahora no existía y que fue un vehículo del mensaje diferente. Unos meses después decidimos trabajar en desastres naturales. El proyecto que les conté los consideramos un desastre ecológico. Al desastre le llamamos una situación en la que una comunidad se ve desbordada y necesita ayuda externa para poder responder. Desastres naturales es un problema cada vez más grave,
no solo porque el cambio climático los está aumentando, ocurren cada vez más desastres como consecuencia del cambio climático, sino que además el impacto económico es mayor porque las ciudades han crecido mucho y estadísticamente ocurren cada vez más dentro de las ciudades. Naciones Unidas lo declaró una prioridad 1 y hasta los países tecnológicamente más preparados, como Japón, hoy están sufriendo un impacto económico muy fuerte. Las situaciones que las habrán visto ustedes si los viven aquí en Chile, son nuevas, son diferentes y necesitamos formas innovadoras de involucrar a la gente desde antes, de construir esta resiliencia y en este caso lo hicimos a través de la tecnología. En México, el terremoto de 1985 sigue muy presente en el imaginario de la gente. Hay dos grandes grupos, está la gente que los vivió, que recuerda lo que pasó en esa ciudad, la cantidad de edificios derrumbados, la cantidad de muertes, y la gente más joven que no tiene una idea real de lo grave que puede ser ese problema. Y en esta campaña lo que hicimos fue buscar unos partners o socios en el proyecto que son los topos, que nacieron en el terremoto del 85, fueron vecinos autoorganizados, que lo que hicieron fue salvar tanta gente, vecinos, y que se constituyeron en una organización y desde ese día viajan a todos los terremotos del mundo. Hasta el día de hoy han salvado muchísima gente en muchos países. Nos pusimos a trabajar con ellos, aprendimos de sus rescates, nos hicimos topos voluntarios, trajimos un sonar, que ellos no usaban su tecnología hasta el año pasado, eran solo sogas. Trajimos un sonar que nos prestaron, que sale $30.000, y empezamos a hacer pruebas de cómo poder hacer para implementar una tecnología que los ayude en los rescates, pero que por otro lado los ayude a financiarse, porque los topos no reciben ningún tipo de apoyo económico, ni de gobiernos, ni de empresas. Cada vez que hay un terremoto piden dinero para el pasaje y se van con una carpa al lugar a ayudar. Entonces, desarrollamos un producto. Este producto, ¿cómo surgió? Escuchando las historias, tienen unas historias increíbles ellos, escuchamos la historia de que uno de los topos le regaló a un donante una linterna. Y le dijo, si alguna vez estás atrapado, con esta linterna vas a sobrevivir 5 veces más. Y nos pareció que era una historia propia de la organización, pero que tenía el potencial para que se convirtiera en el producto que ellos le pudieran dar a los donantes a cambio de una donación. Y creamos esto que hemos llamado un amuleto. Aquí tengo uno de ellos. Y lo que hicimos con este producto, además de generar este puente de conectividad entre la organización y los donantes, entre la organización y la gente que puede estar atrapada, es acompañar el antes, durante y después de un desastre natural. Hoy todas las tecnologías están puestas exclusivamente en el rescate y el retorno que tienen es muy bajo. Se hacen inversiones de billones de dólares en robots que hacen rescate y hasta ahora han salvado entre 2 y 3 personas. Hay debate, hay 2,5. O sea, realmente los resultados son muy bajos. Entonces, pero hay un potencial de uso de tecnologías que se implementen desde antes y de alguna forma lo que hicimos fue poner alguna parte emocional. El primero es un mensaje del corazón de un sobreviviente del terremoto del 85, se llama Alma Morales, y que le cuenta a la siguiente generación qué es estar atrapado y qué es tener que esperar que te salven. Y eso es de alguna forma una forma de generar conciencia para el chico o el joven que adquiere este producto. También tenemos estas luces de emergencia que fueron un poco el punto de partida de la idea y la historia que nos emocionó de los topos. Y luego tenemos lo que estamos haciendo es acompañando diferentes momentos. Este es un producto que tiene diferentes funcionalidades que en el momento que va a haber un terremoto, en México hay cierto nivel de predictibilidad, como vienen del mar, uno se puede enterar 60 segundos antes de que va a haber un terremoto en la Ciudad de México. Esto recibe una señal y sintoniza la señal gubernamental que te avisa efectivamente 60 segundos antes que va a haber un terremoto. La cuarta es la más tecnológica, que tiene una placa metálica con muchas concavidades que le devuelve la radiofrecuencia a los sonares. Entonces hicimos todos estos ejercicios. La foto que les mostraba antes es una prueba en la que estábamos probando cómo este producto le facilita la localización a los sonares. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que eran carísimos esos sonares. Y ahora les voy a contar cómo siguió la historia. Este es un videito que cuenta en unos segundos el caso. In Mexico, more than 25,000 people have died in earthquakes, most of them because they couldn't be saved. That's how the Topos were born, a civil organization of independent and volunteer rescuers. We created the Earthquake Amulet, a mobile device designed to help save lives. It has 4 surviving features. A message recorded by a survivor at the 1985 earthquake. Salva tu vida. An SOS light and torch which increases by 5 your chance of surviving if you are trapped. A radio wave reflector for sonars to locate you. In case of an emergency, it emits a geolocalized SOS message to Topos sending for help. Get your amulet at topos.mx.
La última funcionalidad, la del mensaje con geolocalización, la cambiamos en abril pasado cuando lanzamos este producto junto con los topos, porque vivimos 3 sismos importantes y la verdad es que no hubo conectividad en ningún lugar de la ciudad y realmente esa funcionalidad en ese momento no servía. Por eso es que la cambiamos por el receptor de alerta sísmica, que ahora te avisa antes de que haya un sismo, que tienes que prepararte y protegerte. Lo comenzamos a comercializar a partir del sitio de los topos. Fue noticia en varios países y de alguna forma aquí sí lo que hicimos un proyecto de conectividad utilizando nuevas tecnologías, partiendo de una historia de esa organización propia y dándoles una forma nueva de conectar con la gente, de conectar con los donantes y de conectar con la siguiente generación. Luego de esta campaña, los topos que eran 45 con el tiempo, habían sido cada vez menos, recibieron 60 pedidos de topos nuevos y ahora incorporaron 50 topos de entre 20 y 25 años. Entonces incorporaron a la siguiente generación que vino atraída por una innovación tecnológica, por una historia que a ellos le llamó la atención. Después de trabajar estas 2 campañas nos dieron muchísimas satisfacciones, pero la frustración era que se acababa y que no tenía viabilidad económica. La verdad que lo hacíamos como obras o como un trabajo de donación, lo hacíamos como un donativo, pero la frustración que teníamos es que después cómo eso crecía, porque con los topos le sirvió a la organización, pero lo adquirieron 500 personas solamente. ¿Cómo hacemos para que esto le llegue a millones de personas? Para eso fundamos Pacífico, en donde aplicamos todas estas soluciones de creatividad para construir resiliencia y para fortalecer comunidades y ciudades que de lugares vulnerables. Y lo que sí trabajamos es sobre aprendizaje que hicimos en este proceso. Entonces ahora trabajamos soluciones para cada uno de los 4 momentos, tratarlo de incorporarlos y de unirlos. En prevención empezamos a usar social media. Este es un mapa generado con el equipo de Data Science de Facebook de Palo Alto, en el que vemos el epicentro de un temblor que ocurrió a las 3 de la mañana, esa es la cruz azul, y en colores vemos el epicentro de la conversación que la gente tuvo a través de redes sociales en ese mismo momento. Entonces lo que vemos es que en algunos casos coincide, en otros no, la conversación con la referencia física y territorial de ese epicentro, pero por otro lado, temporalmente lo que vemos es que la gente en esa noche se comunica primero con la gente que está cerca, porque quiere saber si está bien, porque está afectada por el mismo terremoto, y a medida que pasa el tiempo se van conectando con la gente que está más lejos para avisarles que están bien. Aquí en Chile, en el terremoto del 2010, hubo esfuerzos espontáneos que nosotros vimos y seguimos a través de internet. Esto es uno de Twitter que organizó un usuario donde tenías todos estos mensajes de tuiteros que espontáneamente avisaban si había un camino cortado y si había un buen acceso. Y en el caso de este último terremoto en Palo Alto, también se ha generado a partir de este device que se llama Jawbone, información muy útil de cuál es el tipo de conducta que la gente tiene cuando hay un terremoto de noche. Entonces acá lo que podemos ver es cómo la gente se fue a dormir, se fue moviendo cada vez menos. Obviamente todos los que tienen este device son aproximadamente unas 50.000 personas. En el momento a las 3 de la mañana que ocurre el sismo, tienes el patrón de movimiento de qué cantidad de gente se despertó, cuáles naturalmente volvieron a dormir y luego se despertaron. Este tipo de información hoy te aporta solamente insight, te aporta conocimiento, pero es el punto de partida para poder generar acciones preventivas en lo que buscan disminuir el riesgo y alertar a las poblaciones cuando esto está por ocurrir o está ocurriendo. Y lo que hicimos, pensando en prevención y habiendo aprendido mucho con este device, es buscar soluciones mucho más portátiles. Entonces lo que desarrollamos son metalitos que se pueden poner en la ropa y se pueden poner en diferentes formatos. También cases de celular, que aunque el celular no te ande, te ayuda a ser detectado en caso de estar atrapado o en caso de estar en una emergencia, porque con unos sonares de bajo costo que estamos desarrollando, estos metalitos son fácilmente localizables. Tenemos también wristbands que estamos prototipando para darle a los viejos, que son los más vulnerables dentro de los vulnerables en estas situaciones. Los chicos en general están o en la escuela o con sus padres, los abuelos suelen estar solos y por eso estamos desarrollando esas pulseras. Y luego en preparación, plataforma de software que funciona con un modelo if this then that y que a partir de determinadas alertas envía determinados avisos. Si tenemos un registro de un sismo de determinada magnitud o determinado tipo de situación, tenemos un software que envía alertas no solo a medios online, sino a medios offline. Esto es algo que estamos desarrollando también. En el caso de rescate, después de haber aprendido que la caja de búsqueda salía $30.000, empezamos a prototipar una caja de búsqueda que sale en $5.000 y que se van a dar en un paquete
combinando los detectables con estas cajas de búsqueda de bajo costo. Estos es los tipos de soluciones de hardware que estamos empezando a construir. Y empezamos a trabajar con un concepto que se llama pre-recovery. Para la última etapa, la de recovery, hacer ejercicios y talleres donde practicamos determinados ejercicios de reconstrucción. En el caso de viviendas, es la gente que tiene viviendas vulnerables, participa de un taller de cómo es el proceso de reconstrucción en caso de que a su vivienda le pase algo. De alguna forma, aquí apuntamos con este proyecto a trabajar con Internet de las ciudades. Hasta ahora hablamos del Internet de los objetos conectados a Internet. Lo que vamos a ver en los próximos años son todos los recursos de la ciudad conectados a Internet. Hoy la luz, el gas, la electricidad funcionan completamente por separado y las empresas de electricidad, por ejemplo, no tienen información sobre todos los nodos que están activos en este momento de gente usando esa electricidad. Lo que va a ocurrir y lo que estamos apuntando con este tipo de modelo de conectividad es una ciudad en la que los recursos están conectados entre sí, en el que el jefe y el número uno de empresas de electricidad, el de gas, el del agua, junto con las agencias de emergencia, se juntan a tener un plan preventivo que todavía hoy no ocurre porque esa información no está integrada. Lo que estamos buscando con todo este modelo son formas de disminuir el riesgo. El mayor impacto, el mayor logro es poder hacerlo antes de que ocurra algo. O sea, ya vemos que en el rescate es muchísimo menos lo que se puede lograr. Y detrás de todo esto, más allá de la tecnología que usemos y de cuánta innovación haya, lo que estamos trabajando son con formas de transmitir experiencia. Es de alguna forma una necesidad humana donde le contamos y necesitamos contar qué nos pasa o qué no nos pasa. Y hay una historia muy linda de uno de los pueblos de Japón donde fue el tsunami, que es un diario que los periodistas locales tuvieron que hacer a mano en un momento en el que las máquinas para hacer diarios ya no estaban operativas y en el que tuvieron que escribirlo a mano y ponerlo en cada una de las esquinas del barrio para contarle lo que estaba pasando ese mismo día del tsunami. Las cosas que dicen son realmente desgarradoras, pero dice básicamente tres cosas. La primera es el terremoto de hoy, el tsunami de hoy fue el más grande de la historia de Japón. Hay 2 barrios de vecinos nuestros que han desaparecido, los barrios completos. Y el tercero es el apoyo y el rescate está en camino y en las próximas horas nos van a ayudar. Ese es lo que dice estos diarios que ahora están en un museo en Washington. Este es el URL del proyecto, los invito a que lo visiten. Espero el año que viene poder contarles los resultados y las nuevas historias que estos nuevos productos van a traer consigo. Muchas gracias.